en nuestro retiro que se llama Librar el buen combate de la fe. Antes de esto, antes de este tema, que considero que debemos tenerlo muy presente, algunas aclaraciones, ¿no? Sobre todo a comienzos del siglo XX se dio a nivel de la Iglesia una especie de movimiento de ideas de herejía, digamos en términos técnicos, teológicos, que consistía en la afirmación de que prácticamente no existe lo sobrenatural, que todo puede ser explicado de modo natural por las leyes humanas, todo puede ser captado por los sentidos. Y eso se dio fuertemente en el ambiente teológico. Hasta ahora, en varias áreas de la Iglesia, esto se respira. Yo he escuchado algunas prédicas y alguna gente que dice en ese sentido. Claro, me he quedado un poco escandalizado, pero bueno, hay eso. Algunos respiran eso. Como ya les comentaba, por ejemplo, se niegan muchos a aceptar verdaderos milagros del Señor en el Evangelio y los explican de modo racional. Y lo mismo ha pasado con el tema del diablo, Satanás. Estaba leyendo en estos días un libro de José Antonio Sayés, que me parece un teólogo bastante serio, español, y él hizo una investigación precisamente sobre este tema. Él no es demonólogo, pero hizo una investigación. ¿Por qué? Porque precisamente se daba cuenta de que hoy en día uno de los temas olvidados o que no se quiere tocar de modo oficial es este, ¿no? Suele pensarse de que, en principio, el diablo no existe, eso es un cuento del medioevo. Y por ahí hubo un teólogo, ¿no?, Bultmann, que dijo: en este tiempo en el que tenemos luz eléctrica, pensar en la existencia del diablo es un absurdo. ¿Sí? Entonces, este padre, Sayés, hace toda una investigación por la Sagrada Escritura, por los padres de la Iglesia, por el testimonio de los santos sobre el tema. Y se da cuenta, asombrado, de que este tema está siempre presente. Y siempre presente no porque sea el centro de la fe, porque no lo es. El centro de la fe es Jesucristo, su obra redentora. Pero Jesucristo nos ha redimido ¿de qué? Precisamente de la esclavitud del demonio. Si nosotros quitásemos este tema, entonces la redención de Cristo ya no tiene valor. Ya no tiene valor. ¿De qué nos ha librado Jesús? ¿De qué? Precisamente, como dice San Pablo, Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del demonio. Y el demonio nos tenía esclavizados también con otra cosa: el miedo a la muerte y la esclavitud del pecado. De eso viene a liberarnos, a salvarnos Jesucristo, del poder del maligno, del miedo a la muerte y de la esclavitud del pecado. Esa es la redención de Jesús. Esa es la redención de Jesús. Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque, como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra principados, potestades que viven en el aire. Eso es Efesios 6.
combate espiritual. Y por eso es necesario tocarlo en este momento. Porque todos nosotros estamos metidos en ese combate. Consciente o inconscientemente estamos metidos. Ahora, no hay que ser simplones tampoco sobre el tema. Hay que ir conforme nos lo dice la Sagrada Escritura y la enseñanza eclesial, por supuesto. San Pedro decía que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, y debemos resistirle firmes en la fe. Esa es 1 de Pedro 5:8. Está rondando, está chequeando, está sondeando. El enemigo no puede ver los pensamientos nuestros, eso sí que no puede. No puede meterse en nosotros, así nomás, no. Existen casos de posesión, pero eso es una cosa muy particular. De suyo, el enemigo no ve tus pensamientos, no puede. Pero una cosa sí hace el enemigo, te observa y saca su conclusión. Así te estudia desde fuera. Y por eso va rondando, dice San Pedro, va rondando. Va estudiando cuál es tu punto débil, te va viendo, te va observando, entonces por ahí va a comenzar a fastigarte. No, eso es lo que él hace. ¿La guerra espiritual existe? Sí, existe una guerra espiritual muy fuerte, que incluso ha cobrado ya ribetes sociales y mundiales. Sí, así es. Hace varios años una monjita muy buena me regaló un libro, ¿no? A mí, si quieren hacerme felices, regálenme un libro o un CD de música católica. Soy feliz porque nada. Entonces, hay una lasaña. Esta monjita se dio cuenta y me dijo: padre, ¿a usted le gusta leer? Tome, creo que le va a encantar. Me dio un libro, pues. La portada feísima, mal diseño, dije, no, pero luego abrí y dije, es una especie de estudio documentado de todas las apariciones marianas de la historia. Me quedé asombrado. Wow. Hasta me devoré. Me lo devoré. Y una de las cosas que cuenta este autor, que es un argentino, es un profesor y abogado argentino, una de las cosas que cuenta, que me dejó asombrado, es un hecho histórico, Sucedió en Palermo, Italia. Palermo, ¿no?, está al pie del mar y ustedes saben que Palermo y otras ciudades aledañas son ciudades muy violentas, donde está la mafia italiana, ¿no? Ahí está. Uno de los lugares más fuertes de la mafia es Palermo, precisamente, donde casi a diario hay un tipo muerto en la calle. Aparece uno muerto, así, vendetas, las vendetas. Y había un grupo de oración de señoras, ¿no? Las clásicas señoras de la oración, ¿no? Son las guerreras, ¿no? Con rosario en mano, ¿no? Ahí estaban en una parroquia, en un suburbio de Palermo. Y entre ellas había una viejita que había recibido del Señor, parece, unos carismas muy particulares. Uno de los carismas que había recibido era tener visiones en medio del sueño, visiones de cosas. Y era una mujer de mucha oración, rezaba muchos rosarios al día, comunión, reparación, etc. Y un día está en pleno sueño y el Señor le regala una visión. La visión era muy sencilla, como que ella estuviese en el aire y desde una distancia bien grande observaba cómo la ciudad de Palermo estaba aquí y aquí estaba el mar. Y de pronto aparece una gran mano y un dedo, ¿no?, que se mueve hacia el mar y luego vuelve. Y cuando el dedo va a ponerse sobre Palermo, lo iba a destrozar. Así. Ella ve todo eso. Y ve que ese dedo iba a destrozar Palermo. Y de pronto le es revelado de que va a destrozar Palermo
por sus innumerables pecados, por la mafia, por la injusticia, por todo lo que hay. Asustada se despierta, va donde su párroco, un sacerdote viejito, y le dice: Padre, he tenido esto, ¿qué cosa significa? ¿Qué me quiere decir Dios? Esto. Padre David se preocupa: vaya, qué extraño, ¿qué querrá decir? Se pone en oración varios días, ayuno, oración, adoración, para ver si el Señor les aclara qué cosa quiere decir con esa visión que ha tenido. Y luego llegan a una conclusión ambos: esto es un aviso de parte de Dios para la ciudad de Palermo. Si Palermo no hace oración y no se arrepiente y no hace penitencia, Palermo va a ser destruida. Luego se ponen entonces a avisar poquito a poco a los grupos de oración pequeñitos a que hagan más rosarios, a que hagan una campaña de oración, etc. Y de pronto, en una de esas noches, la señora vuelve a soñar. Y entonces ve que ese dedo que iba a caer sobre Palermo se va alejando, y se posa en el mar. ¡Pah! Y se hace como una especie de maremoto tremendo. Al día siguiente, ¿cómo se llaman esos que estudian los sismos, los sismólogos y demás? ¿No? Informan que esa misma madrugada, a unos, no sé si 50 kilómetros u 80 kilómetros de Palermo, en el mar, sucedió un tremendo maremoto. Y los sismólogos estaban un poco asustados y asombrados, porque si ese maremoto hubiera sido, si ese temblor se hubiera producido en la ciudad de Palermo, lo hubiera destruido totalmente. Y esta señora tuvo esa visión en la que el dedo se alejó y se posó sobre él y lo hizo temblar. Y esto, ¿no?, sucedió. Y al día siguiente todos los grupos de oración se reunieron, los sacerdotes avisaron al obispo y todo, y dieron gracias a Dios. Toda la ciudad de Palermo, incluso el gobernador y todas las autoridades civiles y políticas se reunieron, y cosa milagrosa, todos rezaron el rosario en público con las autoridades presentes y consagraron Palermo al Inmaculado Corazón de María. ¿No? ¿Para qué digo esto? No, porque precisamente el enemigo es aquel que está trabajando hoy en día para que también en nuestro mundo, en nuestra sociedad, haya más destrucción y más muerte por medio del pecado y por medio de todo lo que él está suscitando, ¿no? Entonces, por eso es importante esta meditación. Es necesario tomar partido por la verdad. Allí donde hay mentira, ahí el enemigo va a ser su nido. Tomar partido por la verdad, hacer lo posible para que en nuestra vida brille un poco más la verdad en todo nuestro estilo de vida. No hacer ningún trato con la mentira. Esto es importantísimo, hermanos. De hecho, como les digo, suceden también las posesiones, ¿cómo no? Suceden las infestaciones. Yo mismo he sido testigo de unas infestaciones, ¿no? Me acuerdo un día viene una pareja de esposos con sus hijitos chiquitos, y una chiquita tenía 10 añitos que tenía un problema nervioso, neurológico, psicológico, una cosa un poco extraña, y la mamá me había llamado y me había escrito, me había dicho: padre, por favor, queremos que usted rece por nuestra niña. Me describió un poco el problema, y después de describir el problema y el diagnóstico de los médicos, me dijo: pero yo no creo eso. A mí me parece que mi niña tiene una situación espiritual. Entonces, la lleva la niñita. Yo estaba un poco asustado, la verdad, porque hasta ese momento no me había metido tanto en el tema. Pero bueno, dije: una oración es una oración, vamos a orar por ella, basta. Y entonces toda la comunidad salimos
nos pusimos en la capilla y bueno, yo empecé a orar por la niña y dijo con las manos. Ha gritado como si le estuvieran matando, si lo estuvieran descuartizando, si lo estuvieran ahí haciendo trizas en ese momento. Cuando yo le impuse las manos. Su papá es tremendo, su mamá más o menos. Y bueno, y nosotros todos éramos como 6 personas las que estábamos tratando de calmar a una niña de 10 años. Y a los 6 nos movía. Se empezó a achacar contra la pared. Hemos sufrido para sacarla de ahí y llevarla al centro de la capilla. Seguí orando por ella, seguí orando, y se me prendió un poquito, ¿no? Porque hace tiempo, gracias a un sacerdote jesuita muy antiguo, conseguí una oración para romper cualquier tipo de maldiciones. Entonces me ocurrió, voy a rezar esa oración por ella. Y recé la oración por ella y se quedó tranquilo. Luego nos despedimos, les di algunas recomendaciones a los papás, se fue. Luego me escribe la mamá. Padre, antes de que fuésemos al monasterio, mi hija, ella misma se mordía. Y sí, me enseñó, sus bracitos tenía heridas. Se mordía, se hacía heridas y se golpeaba ella misma. Y así como se chancaba contra la pared, en mi casa igual hacía. Ahora el padre ya no hace eso. Me mandó una foto de la niñita, estaba así sonriendo. Cuando fue al monasterio nunca sonrió, me miraba como con asco, una cosa así. Eso me terminó de convencer de que precisamente es real la acción del maligno, es real. Evidentemente son acciones casi extraordinarias, pero la más ordinaria del maligno es meternos en el ambiente de la mentira. Y ojo, que de la vanidad a la mentira hay medio paso. De la vanidad a la mentira hay medio paso. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Sobre todo los que estamos un poco expuestos. De la vanidad a la mentira hay medio paso. Y los que tienen algún don artístico, cuídense mucho de la vanidad y de la mentira. Porque por ahí el enemigo capta mucha gente. Es necesario superar el engaño del mundo también. Uno de los aliados estratégicos del enemigo se llama mundo. Ya hemos hablado un poquito. Mundo es una mentalidad extraña al Evangelio. Eso es mundo. No estoy hablando de la creación, de la sociedad humana. No, eso es bueno. La creación es buena y es hermosa. La sociedad humana en sí misma es buena también. Mundo es la mentalidad que reina en muchas personas. De hecho, San Juan dice, no amen al mundo. Quien ama al mundo es enemigo de Dios. Ajá. Por algo lo dijo. Mundano es aquel que se rige por los principios del mundo. ¿Cuáles son los principios del mundo? Los que hemos hablado ya. Ver para creer. Esta vida es lo único que hay. Date el gusto. ¿No? El dinero te da la felicidad, basta. ¿No? Si tú tienes buena posición, eso es haber tenido éxito. El mundano tiene sus claves: éxito, prosperidad, vida larga. Yo por lo menos le tengo mucha alergia a la palabra éxito. Eso suena a mundo, ¿no? A veces algunos no, cuando se despiden y salen éxitos, éxitos. Fuera de acá, éxito. ¡Bendiciones! Éxitos, éxitos. Que todos tus sueños se hagan realidad. Éxitos. Mundanazo. Dios te bendiga. Que tengas a Dios toda tu vida.
que cumplas todas tus metas, tus logros. ¡Fíjate! Que llegues a la vida eterna. Que llegues a la vida eterna. Que conozcas la verdad. ¿Tú crees que tu éxito es más grande que eso? No. Los éxitos son relativos, hermanos. Un día estás aquí, otro día estás acá. Son tan cambiadizos los márgenes del mundo. Son tan cambiadizos que un día eres rey, otro día eres esclavo. ¿Cómo vas a guiarte de eso, no? El mundo es un aliado estratégico del demonio. El mundano es una persona que tiene apego excesivo a lo material. Su esperanza solo es vivir mucho tiempo. Considera que lo único que existe es esta vida terrena. No existe el alma, solo existe, ¿no? Como me dijo esa persona, la energía. Energía, ¿no? Está bien. Tú eres un concentrado de átomos. Átomos con camisa. Con polo. Con short. Ya está, bueno. Si para ti es eso, está bien. Para el mundano no existe el alma ni existen los seres espirituales. Ángeles, demonios, nada. El mundano pone su seguridad en la tecnología. Es curioso, ¿no? Cómo se quiere acabar con la inseguridad ciudadana poniendo 500.000 cámaras. Cámaras. ¿Para qué sirve una cámara? Para que graben cuando sacaron el ancho. Todavía te humillan, no sé, todavía te humillan. Comparte. Y lo comparte. Like, chévere. Para eso sirve la cámara. ¿Para qué más? ¿No? O sea, la inseguridad ciudadana acabaría, y esto lo digo porque ya lo he comprobado. Miren, los lugares en donde se adora al Santísimo Sacramento perpetuamente son los lugares en donde hay menos atracos y menos abortos. Si eso lo comprendiésemos, no compraríamos tanta cámara de seguridad y tendríamos tanto serenazgo que a la hora de la hora no hacen nada. Pero como no queremos entender el mundo espiritual, no hacemos nunca eso. Si hubiera más adoración perpetua, hubiera menos violencia. Los lugares en donde se adora perpetuamente al Santísimo Sacramento, esos lugares han dejado de tener violencia y abortos. Pero como no lo queremos entender, seguimos con nuestras cámaras, con nuestros perros policías y todo lo demás. ¿Para qué? El mundano siempre vive de sensaciones, ¿no? De sentimientos, de emociones, nuevas experiencias. Así vive. Sus felicidades duran 5 minutos. Así está el mundano. O sea, colecciona sensaciones. Por eso la campaña marketera del mundano. Ten nuevas experiencias. ¿Te gustó la experiencia? Chévere. Sí. Experiencia. Muestra la experiencia. Pero ojo, eso no es felicidad, ni es vida eterna. Puedes tener también experiencias con ayahuasca, con marihuana. Por eso hay algunos que organizan retiros con ayahuasca, aquí en Perú, y con marihuana. Nueva era, New Age. ¿Por qué? Porque quieren experiencias. Eso no es vida eterna. El mundano vive de eso. El mundano vive de eso. Pobrecito, ¿no? Para él no existe la felicidad verdadera, ni existe el paraíso, porque él vive cada 5 minutos con un nuevo... Así vive. Por eso dice, el amor no es para siempre.
mundanazo, ¿ve? Porque él vive cada 5 minutos un amor. Por eso tiene 54 parejas. Por eso no se compromete con nadie, no se casa ni se consagra, porque él vive de... Y si el diablo me da eso, yo también voy. El que me dé eso es vida. Vives comiendo algodón de azúcar todo el día. Vas a reventar. El mundano es así. Y el enemigo lo sabe. El enemigo por eso se alía con el mundo para hacer su obra. El mundano cree mucho en la buena suerte. ¡Suerte! 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 ¿No? Ahora ya lo dicen un poco más nice, ¿no? ¡Vibras! ¡Vibras! Por favor. Un católico que diga vibras, suerte, éxitos, magnetismo, energías, que la fuerza esté en ti. Oye, ¿qué tienes? Mundanazo. ¿Con qué márgenes espirituales trabajas tú? Vibras. Padre, mejore su karma, así me digo. Karma, pavazo, ¿cómo es posible? Eso no es una categoría cristiana, eso es hinduismo. ¿Cómo puedes usar tú ese término? No, padre, es que mi karma, fuera de acá, ya me vas a decir ya de tus chakras. Alinea los chakras, por favor. Desenrolla la kundalini que está en tu columna vertebral. Por favor, eso es nueva era. Yoga, Reiki, fuera de acá. No, que mi pirámide, mi triangulito, mi elefantito, mi gato que hace así. ¿Eres católico? ¿Cómo puedes tener en tu casa tu gato ese que está haciendo así, en tu negocio? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Y así eres católico? Con tus amuletos, tu patita de no sé qué, tu colita de no sé qué, tu uña de no sé qué. Tremendo católico con un collar aquí y un diente de no sé qué cosa. Oye, ¿qué tienes aquí? He visto católicos así. ¿Cómo? No, mi brazalete para las buenas vibras. ¿Qué? O el cuarzo para mi cuarzo. Cuarzos. Un día llegué a ver denarios de cuarzos. Me asusté. En una misa repartieron como recuerdo denarios de cuarzos. Rosario de Guairuro. Lo he visto. De veras que tuve ganas de incendiar todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tanta fantochería, tanto engaño? Eso es mundo aliado con el enemigo. Tiene una alianza estratégica. Al mundano no le gusta hacer silencio. No le gusta hacer silencio. Porque sabe que si hace silencio de verdad, se va a encontrar con su verdad y con la verdad de Dios. Y eso no oculta. No oculta. No. Por eso el mundano no sabe meditar. No sabe adorar. Tiene un problema. En fin, el mundano ama su zona de confort más que otra cosa. Y eso le basta. No quiere pensar en la eternidad porque él quiere vivir el presente, ¿no? Agarrando esa frase de ese filósofo.
en latín, carpe diem, ¿no? Vive el momento presente, tranquilo, no te hagas muchas faltas, vive plenamente. Éxitos. Vive la vida, ¿no? No dejes. Son seguidores de la filósofa peruana. Ay, ay, ay. El enemigo es muy astuto y tiene engaños que difunde a gran escala. Por ejemplo, un engaño muy sutil y que mucha gente se lo ha tragado. ¿Cuál es el engaño del enemigo? Hay mucha gente para tan poca comida, por lo tanto, anulemos gente. Esa es la teoría de Malthus. Malthus era un tipo que se la daba de muy intelectual, pero luego, años después de que formuló esta teoría, se descubrió la falsedad de su teoría porque hizo un mal cálculo. Malthus sostiene eso, de que en el mundo hay demasiada gente para tan poco alimento y previsión, entonces, por lo tanto, hay que disminuir la gente. Y por lo tanto, hay que promover todas las políticas de control de la natalidad. Y ahí entran anticonceptivos, ¿no? Condones, aborto y todo lo demás de control de la población. Y mucha gente de a pie, católicos bautizados, tienen la teoría de Malthus en su cabeza. Me acuerdo que estábamos en un congreso grande, ¿no? Éramos como 500 personas y yo estaba hablando de esto, ¿no? Y una señora se levantó y me dijo: ¡Padre, eso es falso! ¿Qué? Así de frente, ¿no? ¡Padre, eso es falso! ¡Malthus tenía razón! Y dije: ¡ay! A ver, señora, a Malthus se le desmintió. Lo que pasa es que en Latinoamérica la teoría de Malthus ha reinado. ¿Por qué? Porque detrás está un interés económico de las fábricas que producen anticonceptivos y de la gran industria del aborto. Entonces, viva Malthus. Plata. De pronto se paró otro señor, que es mi amigo, y dijo, yo soy un español, dijo, un momento, permítame, padre. ¿Cómo? Voy a responder a la señora. Señora, lo que usted dice no es correcto. Porque Dios sí tiene, si somos aquí católicos todos, Dios sí sabe sostener a todos sus hijos en el mundo y ha creado suficiente alimento para todos sus hijos. Porque Dios es Padre y es providente. Y se lo demuestro con dos casos. Míreme bien, señora. Yo soy el hijo número 12 de una familia con 14 hijos. Y los 14 hemos vivido con tranquilidad. Hemos pasado algunas estrecheces. Y todos hemos sido muy felices y nunca nos faltó el pan en la mesa. Hemos pasado guerras, hambre. Y yo testifico de que Dios siempre se acordó de nosotros. Pero señora, le voy a dar otro caso. Yo mismo soy un hombre casado. ¿Y sabe cuántos hijos tengo, señora? Mi esposa está esperando el 8º. Van a ser 8 mis hijos. ¿Y sabe qué, señora? Dios nunca nos ha fallado. Soy un simple empleado, por si acaso, pero Dios nunca nos falló. ¿Se sentó la señora? ¿Se sentó él? Yo dije, ¡Gloria a Dios! Hermanos míos, es que precisamente
uno de los engaños del enemigo es hacernos creer eso. Y entonces nosotros no creemos en la providencia. Somos recontra católicos. ¿Providencia? Hay que leer el Evangelio, Mateo capítulo 5. Hay que leerlo. Entonces, eso es un engaño que ha puesto el demonio en la gente. Entonces, hay que reducir la pobreza reduciendo a los pobres, pero reduciéndolos. Así. Ahí está. ¿No? Y claro, es una mentira. Otra mentira que ha deslizado el enemigo en la gente es el hecho de decir que, por ejemplo, pues el ser humano no es ser humano sino hasta cuando nace. O sea, segundos antes de que nazca no es ser humano. Es un conjunto de células, tejidos, nada más. Pero cuando ya sale afuera, ahí es ser humano. Una transformación total. Entonces, Jesús en el vientre de María, cuando hizo saltar a Juan en el vientre de Isabel, ¿qué era? Un conjunto de tejidos que hacía brincar a otro conjunto de tejidos. Entonces, dos conjuntos de tejidos hicieron fiesta ese día. Vaya, qué curioso. Eso es un engaño que mucha gente sostiene. Pero evidentemente detrás de ello está la industria del aborto. Otro engaño. Lamentablemente este es un engaño que nos toca más todavía a nosotros. Es el engaño que se ha convertido en calumnia en contra de la iglesia, ¿no? El enemigo, lo dijo Jesús, es mentiroso y asesino por naturaleza. Y como es mentiroso y asesino, es experto en calumniar. Ha habido una gran calumnia sobre la iglesia desde los inicios, que hasta ahora la carga y la va a cargar siempre. Calumnia que ha sido todavía abordada con los pecados de algunos de sus miembros, ¿cómo no? La calumnia de achacarle a la iglesia todo lo malo que ha habido y habrá en la historia. Todo lo malo. Desde las cruzadas, la Inquisición, Galileo, Pío XII y los nazis, y Juan Pablo que no hizo nada, y tal, y Francisco que es un poco light, y todo lo demás. Calumnias. Un día yo estaba en un lugar y escucho a un viejito que me ve a mí y empieza a hablar fuerte, ¿no? Pero en contra de la iglesia. Claro, me ve a mí con mi hábito y todo, y dijo, pues aquí lo agarro a este tío. Y era protestante. No, que la iglesia, y yo me decía que no escuchaba nada, no estaba. Sí, pues, y los curas y todo, y el Vaticano, que tiene un montón de plata, se pudre en oro. Yo ya no me aguanté, te digo, controlate, Martínez, controlate. Trato de sonreír. ¿No? Entonces le digo, Señor, Señor, usted que tanto habla del Vaticano, ¿cuántas veces ha estado en Roma? El viejo que estaba acá. Yo nunca he ido, pero he visto fotos. Señor, permítame decirle, yo he entrado al Vaticano 3 veces. Yo sí he ido a Roma muchas veces. ¿Y sabe qué? No es como usted dice. ¡Ay, no, pero! Es falso, Señor. Mucha gente habla de lo que no sabe. ¡Ay, quieres que quieras lo obispo! Yo no lo paso, ¿verdad? ¿Alguna vez te has tomado un café con ese obispo?
sí me he tomado un café con ese obispo. Entonces no hables mal. No, pero es que la prensa, sí, la prensa. Cállate. Cállate. No, pero es que... Nada. Tú no eres testigo de nada. Tú estás repitiendo una calumnia. ¿Sabes qué? Yo sí he hablado con ese obispo. Y no es lo que tú dices. Muchas veces el enemigo mete esas calumnias en la cabeza de muchos y nos hace pelear. Nos hace pelear. Yo conozco muchas cuestiones eclesiales desde la trastienda, por eso hablo. Yo soy testigo y veo también cómo la gente habla mal de ciertas cosas. Y a mí me da rabia, porque sé que de por medio está una calumnia infundida por el enemigo. ¿Cómo es posible que tú, siendo hijo de la iglesia, le tengas tanto desamor a la iglesia? San Agustín lo dijo, siglo V. La iglesia es el Cristo total. Quien no acepta a la iglesia, no acepta a Jesucristo. San Cipriano, siglo III de nuestra era, dijo: quien tiene a Dios por padre, tiene a la iglesia por madre. ¿Cómo es posible que tú tengas tanta animadversión hacia la iglesia si eres su hijo? No, pero es que también yo conozco un cura. De acuerdo, sí, de acuerdo, yo también lo conozco. Pero sé que la iglesia es mucho más que eso. Sé que la iglesia es mucho más que eso. De acuerdo, han habido y hay escándalos, y hay gente que es indigna, que ojalá nunca se hubiese ordenado, nunca se hubieran consagrado. Sí, también hay esos hijos de la iglesia. Pero te digo que esa no es la iglesia, ni es toda la iglesia. Hay gente muy buena. Muy buena. Yo me acuerdo la primera vez que entré al Vaticano. Iba al lado de un obispo. Es más, él me llevó. Yo soy un poco, como dicen en mi tierra, chúcaro. O sea, no me gusta entrar a esas grandes cosas. Y él lo sabía y por eso me llevó. Porque él fue mi formador. Ya era obispo. Y entonces me dice: vamos, Israel, me vas a acompañar. Pero, monseñor, vamos, Israel, me vas a acompañar. Ya está bien, monseñor. A mí eso me pone un poco, no sé, no me siento cómodo en esos grandes lugares. Entonces entramos. Me acuerdo, la entrada fue espectacular, ¿no? Estaban dos guardias suizos que parece que son soldados robots, no pestañean. Bueno, así. Vieron al obispo que venía y yo a su lado, y al toque. Abrieron. Y pasó monseñor, yo también. Al lado. Luego pasamos otros guardias suizos, vamos entrando en unas dependencias. El monseñor me dice: mire, este es el Vaticano. Wow. Yo lo único que vi eran casas, dependencias antiquísimas con techos altos, de piedra, escritorios, sillas, papeles, gente que va que viene, dependientes, sacerdotes, obispos que pasaban, a todos saludamos, y nada más. Yo no vi por ningún lado el oro, ni los rubíes, ni los diamantes. Es más, las paredes estaban más viejas. Y nada. Hemos entrado a varias dependencias, a hacer varias cosas ese día. Me encontraba cada rato con cardenales, obispos, arzobispos. Monseñor me decía: saluda, muy bien, mira que este es uno de los grandes. Sí, ¿cómo está? ¡Wow! Creo que ese día hemos saludado como a 15 cardenales, no sé cuántos obispos, ¿no? Y luego de que saludamos, monseñor mío en mi cano: acabas de saludar al prefecto de la congregación.
acaba de saludar al número 3 del velador, acaba de... Dios mío, wow, qué tremendo. Pero yo vi gente muy sencilla, yo vi dependencias muy sencillas, yo no vi todo ese fasto. Donde sí vi una cosa así espectacular fue en el Museo Vaticano. Pero es un museo, es un museo, es un museo. Lamentablemente el enemigo se ha encargado de calumniar a la iglesia. Hasta ahora lo sigue haciendo. Hasta ahora. Por eso hay que librarse mucho de eso, ¿no? Y hay mentiras que se han cacareado en contra de la iglesia hasta la saciedad. Por ejemplo, el caso de Pío XII y su supuesta cercanía al nazismo. Eso es falso, hermanos. Pío XII ha salvado a más de 5.000 judíos en el Vaticano y tuvo una estrategia muy bonita, muy interesante. Como ya veían que los nazis se acercaban a Roma y en Roma había una creciente comunidad de judíos, Pío XII tuvo un gesto muy noble. Conversó con el gran rabino de Roma y le propuso una estrategia. Mira, le dice, vamos a hacer así. A tus hermanos de todas tus comunidades los vamos a aceptar en los conventos y seminarios nuestros y en las dependencias de la Santa Sede, pero con una condición: tienen que usar el hábito de sacerdotes y de monjas y quedarse en el convento y no salir para nada. Así los vamos a aceptar. Y de la noche a la mañana se llenaron los conventos y los seminarios de Roma. Judíos vestidos de frailes, de monjes, de monjas, metidos en los conventos. Los religiosos, diríamos, auténticos, ya sabían que ellos no eran religiosos, pero los habían aceptado para que salven su vida. Porque todo el territorio vaticano es territorio inviolable, no se puede meter. Entonces, Pío XII salvó a más de 5.000 judíos de ese modo. Lamentablemente, eso la prensa nunca lo va a decir, porque también hay intereses. Y ahí está el enemigo. Pues. El enemigo es así, es astuto, engaña. A veces también te pone falsas luces. Te hace creer que tú eres un iluminado. Sí, te hace creer que tú eres un profeta. Soy un profeta incomprendido. Es que la iglesia no me entiende. Cuidado. Ese es un engaño muy sutil del enemigo. Para perder a un hijo que vale mucho, porque es inteligente, porque tiene dones. ¿Cuántos falsos profetas han surgido? ¿Cuántos que se creían iluminados y fueron engañados por el mal? Y al final se perdieron. Y lo peor de todo es que perdieron mucha gente. También. En España hay un señor que dice que es el Papa. Es la secta palmariana. Se llama Pedro III, creo, no sé. Imagínense. Y tiene su santa sede en Sevilla. Y una gran catedral inmensa. Y se viste como el Papa y hasta más elegante. Y tiene todo su séquito. Y tiene obispos. Es una secta, los palmarianos. Ultra conservadores. Claro, lo que han hecho es excomulgar al Papa Francisco. Es increíble, ¿no? O sea, a veces uno podría tener buena intención, podría ser bueno, pero puede ser engañado por el enemigo para creerse lo que no es. Para creerse lo que no es. Qué importante es siempre tener la actitud del burrito humilde que lleva a Jesús en la entrada a Jerusalén. Hola, Señor, ¿a dónde vamos hoy? ¿Ya llegamos? Tener la actitud del burrito humilde que hace entrar a Jesús en Jerusalén. ¿No? A mí me cae muy bien porque tengo los colores del burrito.
¿No? Claro, o sea, sentirse un servidor, ¿no? El enemigo agarra mucho por ahí, te hace creer la última chupada de mano. No, cuidado con eso, mucho cuidado con eso. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos previene de que debemos usar la armadura de Dios. Es un texto que le voy a invitar a cada uno de ustedes a leer y meditar hoy delante del Santísimo. Es Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20. San Pablo ha tenido experiencia también del maligno. Por eso está hablando de que es necesario que el cristiano use la armadura de Dios para defenderse, porque el maligno constantemente está tirando sus dardos encendidos, venenosos sobre nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es un dardo común, ordinario del maligno? Malos pensamientos. Es un dardo. Otro dardo encendido del enemigo que te lo puede lanzar en cualquier momento. ¿Ya? Prejuicios. O sea, por ejemplo, yo miro aquí a Hugo y digo, ¿qué se creerá? Me cae, no me gusta su nariz. O sea, ya se hizo una distancia entre Hugo y yo. ¿Por qué? Por un prejuicio, un mal pensamiento. O sea, hemos cortado la fraternidad Hugo y yo por culpa de un cochino pensamiento, que es un prejuicio y que no viene de Dios, ¿no? Eso que te quedas mirando a alguien y dices, o sea, cuando te acostumbras a hacer eso, cuidado, es el enemigo que está poniendo sus dardos en ti. ¿Para qué? Para aislarte de los demás y para creerte superior a los demás. Eso es un dardo del enemigo. Por eso Pablo insiste, pónganse el casco de la salvación, ¡plam!, para que protejan su cabeza de esos dardos. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que tengas más presente en tu cabeza, en tus pensamientos, a Jesucristo. Grábate algunos versículos bíblicos y repítelos mentalmente. Jesús, tú eres mi fuerza. Jesús, en ti confío. Jesús, tú eres mi vida. Tú eres mi camino. Tú eres mi verdad. Eso es tener el casco de la salvación. Es importante esto, hermanos, porque si no, nuestra cabeza se llena de bichos, y de bichos que nos apartan de la comunión fraterna, porque yo estoy juzgando ya, estoy condenando ya, estoy mirando mal ya me aparté de todos. Ahorita yo fundo mi secta, los palmarianos de Lima. Ya está, ya fundé mi secta, ya me creo papa. Critico el dogmatismo de la iglesia, pero yo soy más dogmático. Critico la infalibilidad del Papa, pero yo me creo infalible. Ya caí, pues. Ya caí. Entonces, por eso San Pablo habla de la armadura de Dios para defenderse, ¿no? Habla, por ejemplo, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos hablado de la necesidad de leer y meditar la palabra, porque con esa palabra vamos a poder reducir al enemigo. Es importante el conocimiento de la palabra para reducir al enemigo. Ojalá le agarremos cariño, hermanos, por lo menos a los evangelios y a las cartas de Pablo. Agarrémosle cariño, más que otra cosa, ¿no? Entonces, Pablo ha hecho experiencia de todo ello y sabe de lo que está hablando. No está diciendo una cosita por decir por ahí, no es un cuentito. Esto él lo ha vivido.
Porque él mismo habrá recibido dardos, él mismo habrá sido golpeado, él mismo ha sido herido. Luego dice que hay que ponerse la coraza de la justicia, es decir, la defensa de la santidad. ¿Has optado ya por la santidad? Yo no te estoy preguntando si vas a ser capaz o no, si te sientes ya decir, no, ¿has optado por la santidad? Tienes que optar por la santidad. Señor, yo quiero ser santo, yo te pongo al centro de mi vida. Eso lo tienes que decir con toda tu alma. Te pongo al centro de mi vida. Yo opto hoy, desde ahora, por ser santo. Sé que no va a ser fácil, pero yo quiero, con tu gracia, ser santo. Yo te pongo al centro de mi vida. Cuando tú cuidas la santidad, te va a servir de protección como una coraza. Como una coraza. ¿Quién es santo? Es santo todo aquel que ha decidido tomar distancia del mundo y de sus apetencias. Ajá. No estoy diciendo de que seas monje o monja. Quizá no tengas esa vocación. Pero una cosa sí es necesaria, aunque no seas monje, que tomes distancia del mundo. Porque como cristiano, a ti en el día de tu bautismo te dieron una velita, una luz. Y tú tienes la obligación de mantener esa luz. Para mantener esa luz encendida, tú tienes que alejarte del mundo, porque el mundo es tinieblas. San Pablo entonces es muy realista. Luego nos dice, por ejemplo, de que hay que tener el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Mi clásica definición. Y con esto ya termino ahorita. La fe, en cuanto acto humano, es adhesión y obediencia a la palabra y al poder de Jesucristo. Esos 5 elementos son muy importantes, muchachos. Adhesión y obediencia a la palabra y al poder de Jesucristo. Eso es fe. ¿Así? Yo pensé que era creer en Dios. No. Yo pensé que era saber que Dios existe. Tampoco sirve. La fe es adhesión y obediencia a la palabra y al poder de Jesucristo. 5 elementos. Última vez, lo digo. Adhesión y obediencia a la palabra y al poder de Jesucristo. Eso es tener fe. Entonces, una persona que tiene fe es una persona que se ha adherido. ¿Qué cosa es una adhesión? Es poner el corazón en eso que te ha revelado la palabra de Jesucristo. Pon tu corazón, pégalo. Creo que todos alguna vez hemos usado ciertos tipos de adhesivos o adherentes, ¿no? Son sustancias, son objetos que se pegan, y cuanto mejor es el adhesivo, ya no salen, ¿no? Me acuerdo de esas antiguas que se llamaban calcomanías, que se ponían en los carros, en las parabrisas, ¿no? Tú la ponías y para sacarla era recontra difícil, y si lograbas sacarla, malograbas el vidrio, ¿no? Porque lo raspabas, ¿no? Había algunos adhesivos fortísimos. Pues bien, la fe es tanto más fuerte cuanto más adhesión es, cuanto más adhesión significa. Entonces, se te invita a ti a que te adhieras de corazón a la palabra y al poder de Jesús. Por eso tienes que conocer la palabra, para que conozcas también el poder de Jesús. Y para que obedezcas a esa palabra. Eso es tener fe, adherirte. Me adhiero, Señor. No veo nada, pero me adhiero. Acá hay, no sé si logran ver ese dibujito. Está este muñequito que está vendado, los ojos vendados, está al borde del precipicio y está dando un paso en el vacío. ¿Lo ven o no? Ya, y está la mano ahí, que está dispuesta a sostenerlo, a dejar que no se caiga al abismo. Bueno, eso es un acto de fe. Eso significa fe. Yo no veo nada, pero doy el paso. ¿Por qué doy el paso? Porque me he adherido.
a alguien que está allí, que aunque no lo veo, está allí. Nosotros a veces hacemos otro cálculo, ¿no? No, yo para decidirme tengo que tener bien claras las cosas, tengo que hacer mi estudio de mercado, tengo que hacer mi estudio de factibilidad, mi proyección. Tú no eres hombre de fe, ¿eh? No, tú así nunca vas a caminar. No es que yo para hacer algo tengo que estar muy seguro. Fuera de acá. En fe no se camina así. En fe es suficiente una intuición que Dios te pone en el corazón. ¡Y camina! ¡Camina! No es que yo debo tenerlo todo seguro, todo claro. No tienes fe. Tú eres un comerciante. Tú eres un inversionista que está viendo sus estudios de factibilidad de mercado. El hombre y la mujer de fe son personas que les basta tener una intuición que viene de Dios, una pequeña luz, y se lanzan a caminar. Abraham, para salir de su pueblo, ¿lo tuvo claro? ¿Ustedes creen eso? Viejito ya estaba por morirse. Y Yahvé le dice: sal de tu tierra, voy a hacer de ti un pueblo grande. ¿Quién sabe? Fue al día siguiente a ver a sus amigos y le habrán dicho: oye viejo, ya te llevó la demencia, senil. Claro, porque de pronto se le ocurre a este que va a salir de su pueblo, tiene 90 y tantos años de edad y dice que él va a tener una descendencia como las arenas del mar. Este padre ya. Yo te dije, Abraham, mucho rezabas. Mucho retiro. No, mucho retiro. Esa gente de la parroquia te ha malogrado. Terrible, terrible. Te han lavado el coco. Pobre. Abraham, lo único que tuvo es una frase, una verdad que Dios le comunica, una intuición en el corazón y se puso a caminar. ¿Cómo le habrán llamado a Abraham? No, loco, estás mal, estás enfermo, oye viejo, ya está rayado, ¿no? Va con su mujer y se va caminando. ¿A dónde? No sé. Vamos. No. Eso es fe. Eso es fe. Porque se adhirió a lo que Dios le dijo y obedeció a lo que Dios le dijo. Cuando ya tiene a su hijo, al hijo tan soñado, que es un milagro viviente, Yahvé todavía le pide otro acto de fe, ¿no? Sacrifícame a tu hijo. Es otro level ya. O sea, primero lo llamaron loco porque este hombre sale así nomás, sin previsión ninguna, sin ningún seguro social, sin nada. Y ahora ya ha tenido a su hijo, que ya es un milagro, ahora resulta que lo va a matar. Otra vez los amigos: oye viejo, tú estás peor. ¿Cómo se te ocurre? Lo vas a matar. No es que me ha dicho Yahvé: oye, pero no, ese no es Dios, ¿ah? No, ese no es Dios. Ese no es Dios. No, estás escuchando voces tú. Estás mal. Haz terapia. No hace caso. Comienza a disponer todo para el sacrificio y Dios provee la víctima para el sacrificio. Dios proveerá, le dice a su hijo mismo. Y de hecho encuentran el animalito para el sacrificio. Y el ángel le detiene. Hazlo, no sacrifiques a tu hijo. Dios ha visto ya tu obediencia. Eso basta. Eso es tener fe. Eso es adhesión. Abraham fue un hombre que se adhirió a la palabra. Lo mismo María, lo mismo San José. Gente que se adhiere. Hermanos míos, por eso es importante la armadura de Dios. Le voy a pedir que ahora, en clave de oración, la lean, la piensen, la mediten. Y es la última oración que tenemos en el retiro. Les suplico que la aprovechen. Que así sea. Amén.